Muy bien, continuando con la explicación de este problema, pues ya platicábamos anteriormente que la conversión global del proceso es de 100%, puesto que no existen salidas de perclorato de bario. Sí, el único reactivo de los dos que sale y que sobra un poco es ácido sulfúrico. Y la conversión por paso en el reactor es 80%. Este problema nos sirve para practicar ese concepto que ya vimos nosotros hace algunas semanas. Conversión global habla de todo tu proceso, ¿sí? De tu proceso global o el overall como nosotros también lo llamamos. Y la conversión por paso es en reactor. Si tienes un reactor, ese es un paso. Entonces, si tuvieras dos reactores, habría dos pasos. Conversión por paso, recuerden, se refiere únicamente a lo que sucede en el reactor. Conversión global, todo su proceso completo. Ahora, si ustedes observan en el diagrama, no tenemos ningún flujo, ¿verdad? Entonces hay que suponer una base de cálculo, y si nosotros tomamos ya nuestra conocida base de cálculo de 100, pues en este caso vamos a elegir kilogramos, ¿verdad? Porque todo nos lo están dando en base masa. Entonces van a ser 100 kilos alimentados en F2. Si ustedes observan su diagrama, recuerden, tengan por ahí su diagrama a la mano, en F2 es donde entra 90% de perclorato de bario en peso y 10% de ácido perclórico. Entonces, ese 90% se convierte en 90 kilos de perclorato y 10 de ácido perclórico. Y dado que los 90 kilos reaccionan para formar sulfato de bario, y recuerden, ¿cómo supimos que reaccionan los 90 kilos? Porque no hay nada de salida de perclorato de bario. Entonces, los 90 kilos reaccionan para formar perclorato de bario, y como la conversión global es 100%, pues de ahí podemos calcular cuánto vale chi, ¿verdad? Chi en este caso va a ser nuestro perclorato de bario. Entonces, las moles que reaccionan, ¿cómo las calculamos? Pues ya sabemos que son los 90 kilos y solo lo dividimos entre su peso molecular para calcular las moles que reaccionan, ¿sí? Entonces, reaccionan 0.267674, en este caso pues todo está en kilos, kilomoles. Entonces, chi vale 0.267674 en kilomoles. Ya para convertirlos a kilos, pues habrá que multiplicar por el respectivo peso molecular de cada sustancia. Bien, entonces vamos a ver nuestro proceso, y recuerden, entonces nosotros tenemos aquí nuestra reacción, serán chi moles que multiplicados por el peso molecular pues son 90 kilogramos en este caso de perclorato. Chi moles de ácido sulfúrico hay que multiplicar por el peso molecular del ácido sulfúrico para sacar kilos que reaccionan de ácido sulfúrico. Chi moles que multiplicados por peso molecular dan kilos de sulfato de bario, y 2 chi por el peso molecular para sacar los kilos que se producen de ácido perclórico. Y si nosotros vemos esto como un overall balance, una caja negra, bueno, en este caso es una caja un poco, no sé, morada, pues nuestras únicas entradas al proceso son F1 y 100, y sale F5 y 6. Recuerden, si hacemos un balance de materia global, o sea, F1 más 100 nos debe dar igual a F5 más 6. Esa es una ventaja de trabajar nosotros todo con masa. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí. Si hacemos el sistema global, incluyendo pues toda la recirculación, es decir, tomando todo nuestro sistema, y hacemos nosotros un balance de sulfato de bario, pues vamos a ver cómo queda. Sulfato de bario, el vaso 4. Vaso 4 no entra, ¿verdad? Recuerden que el balance de materia con reacción tiene la forma entradas menos salidas más producción menos consumo igual a 0. Entonces, no hay entradas de vaso 4. Entonces, menos salidas, N2, ¿sí? Más producción, se producen chi moles, entonces es más chi, y menos consumo, pues no se consume porque es un producto. Entonces el balance nos queda así, y N2 entonces resulta que es igual a chi, y como estamos hablando, ya sabemos, chi son 0.2676 kilomoles de sulfato de bario, entonces simplemente los multiplicamos por su peso molecular para obtener cuántos kilos estamos produciendo de sulfato de bario, y nos da 62.4724 kilos. Ahora, vamos a hacer un balance para el ácido perclórico. El ácido pues si entran 10 kilos, entradas menos salidas, que es N3, recuerden, tengan su diagrama a la mano. Entradas menos salidas más producción, si se produce 2 chi, de acuerdo a la reacción química. Esto es igual a 0. Si nosotros, pues bueno, de aquí podemos despejar N3. N3 son 10 kilos más 2 chi. Entonces nos va a quedar 10 kilos más 2 por chi. Y este chi, recuerden, lo multiplicamos por su peso molecular para sacar los kilogramos de ácido perclórico, ¿sí?
Recuerden, porque si aquí tenemos kilos, entonces estos kilomoles que son chi, hay que pasarlo también a kilos para poderlo sumar, y al final nos da 63.77 kilogramos. Entonces ya tenemos también la cantidad de ácido perclórico que se produce. Y F6 pues simplemente se calcula sumando los flujos individuales N2 y N3. Entonces F6 nos da 126.2481 kilogramos. Entonces en este punto nosotros ya tenemos 100 kilos que entran por aquí, 126.2481 que están por acá. Entonces vamos a proceder a hacer el balance para las siguientes sustancias para nosotros obtener el resto de los valores de las corrientes. De la definición de conversión por paso en el reactor, pues nos dice que es 80%. Entonces ustedes recuerdan, la conversión son los moles consumidos o moles que reaccionan entre moles alimentados al reactor. Y recuerden, la conversión es de perclorato de bario. Entonces moles que reaccionan entre moles de perclorato en F3. Vean en su diagrama, los moles de perclorato pues son N4, ¿verdad? Las moles que reaccionan son chi y las moles de perclorato es N4. De aquí nosotros ya conocemos el punto 8 y conocemos el valor de chi y podemos despejar N4. Entonces, como chi ya conocemos que es punto 26, entonces N4 será chi entre punto 8, ¿verdad? Entonces son los chi kilomoles entre punto 8 y simplemente lo multiplicamos por su peso molecular, porque recuerden que estamos trabajando todo en masa. Y eso al final nos da 112.5 kilogramos. Entonces de perclorato de bario tenemos 112.5 kilogramos en N4 para que lo vayan poniendo en su diagrama. Ahora tenemos otra condición del proceso. Nos dice las moles de ácido sulfúrico que entran al reactor respecto a las moles de perclorato de bario que entran al reactor es igual a 1 entre 1.2. Entonces F1 entre N4, ¿de dónde sale este N4? Pues son las moles de perclorato de bario que entran al reactor, ¿verdad? Entonces es 1 mol de ácido sulfúrico por 1.2 moles de perclorato de bario. ¿Qué estoy haciendo aquí? Multiplicar por sus pesos moleculares para hacer esta relación que sea en masa. Entonces, de aquí, ¿cuál es el único valor que no conozco? Pues yo nada más no conozco F1, yo ya conozco N4 que es 112.5 y despejo F1. Si yo despejo F1, pues simplemente pasaría este N4 multiplicando aquí y sería 98.08 por N4, o sea por 112.5 entre 1.2 por 336.23 y eso nos da 27.34 kilogramos. Entonces hasta este punto nosotros ya sabemos que aquí entran 100, aquí 27.3474, aquí 126.2481 y este pues lo podemos sacar por diferencia, porque acuérdense, 100 más 27.34 es igual a 126.24 más F5, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. Entonces tenemos aquí ya también los 122.5 kilos. ¿De dónde salen? Son los 112.5 kilos que calculamos de perclorato de bario más los 10 de ácido perclórico que vienen por acá, ¿sí? Recuerden, por este lado pues entra únicamente perclorato de bario y acá de este lado entra el ácido. Los 10 que venían por aquí se van por acá. Muy bien, hasta este punto pues ya tenemos esta información, es lo que acabamos de calcular, 63 kilos de ácido perclórico y 62 de sulfato de bario. Nada más nos falta saber cuánto está sobrando por aquí de los reactivos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saqué este valor del ácido perclórico? Pues si ya sabíamos que eran estos 63 de ácido perclórico, si salieron del separador, tuvieron que haber entrado al separador, ¿verdad? Entonces son estos mismos 63. Misma situación con el sulfato de bario, eran 62.47. Si salieron del separador, tuvieron que haber entrado al separador. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí la segunda parte y en el siguiente video hacemos la conclusión del problema.